Buen día. Buen día, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo me registro? Maestro Juan. Maestra Adelita, ahí en el chat coloqué otra vez el link del registro de asistencia como la vez pasada. Ahí Entonces le doy. hay que darle clic en el link y nos va a mandar un formulario a contestar y ya con eso registramos su asistencia. Le saco foto de captura. Buenos días. No, maestra, le da clic izquierdo y ya lo manda a la página para que ahí conteste las preguntitas de la vez pasada. Clic izquierdo o le doy clic. Pues lo mismo, clic izquierdo, clic. No me dice, a ver, espérenme, no, a ver, otra vez. Ah, ya, creo que, no me sale nada, a ver, ya se me congeló, creo. No, le doy clic, pero no me arroja nada, no me abre nada. ¿Ya se me congeló la pantalla o qué, maestra? Chéquele, maestra, porque sí se puede, por ahí algo ha de haber. A ver. Cualquiera de los dos que acaban de anotar en el chat, cualquiera de esos, Ah, sí, lo que estoy, pero no, mire, no sé, a ver, pero ya, creo que ya está. Dame la pomada, mi niña. A ver. Ya me salió, maestro. Espérenme, me voy a registrar de una vez. Ok, maestra, muy bien. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Shh, cállate. Que te calles. Hola, buenos días. Muy buenos días, maestra Carmelita. Ay, no podía ir.
Una disculpa, buenos días a todos, ya estamos aquí. Muy bien, maestra. Qué gusto verla. Gracias. Bueno, buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de estrategias docentes que apoyan a la diversidad, a la diversificación y su retroalimentación. Pues bueno, los invito a que se vayan registrando, vayan registrando su asistencia. Aquí en el chat se encuentran los links. Si a alguien no le aparecen, ahorita la compañera Fati se los vuelve a compartir para los que se van integrando. Bueno, primero pues me da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes, maestras y maestros. Espero que esta segunda sesión sea muy fructífera para el aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos y para que nosotros podamos implementar cada una de esas estrategias pues en nuestra planeación. Bueno, el objetivo general de esta sesión es fortalecer las prácticas docentes mediante estrategias diversificadas que coadyuven a la educación inclusiva. El objetivo específico es identificar los elementos que componen a las estrategias inclusivas y reconocen la importancia de la diversidad. Bueno, como estuvimos platicando o bueno, trabajando anteriormente, pues ustedes tuvieron que hacer unas pequeñas exposiciones y a la vez también, bueno, trabajar en equipo. Cada uno de ustedes hizo su presentación y es lo que hoy vamos a dar a conocer. Bueno, les hago de comentario, vamos a tratar de respetar los tiempos para que así podamos culminar la reunión satisfactoriamente. Recuerden que vamos a tener 10 minutos por exposición, máximo 12, pero vamos a estar tratando de cumplir eso, ¿no? No como la ocasión pasada. Vamos a tratar de hacer un poquito más amena esta actividad. Bueno, maestra Marlene, maestro Jorge, si nos gustaría dar algunas palabras de bienvenida. Bueno, compañeros, antes que nada, muchas gracias por su asistencia el día de hoy, participación, y esperemos, como dice el maestro, que sea una mañana fructífera, y les invitamos también a lo que comenta el maestro Juan, a los tiempos, por favor, que su exposición sea muy breve, concreta, de 10 minutos, para también no hacerlo tan largo. Y bienvenidos, compañeros, muchas gracias por su participación. Maestra Marlene. Buenos días, maestros. Bienvenidos a esta segunda sesión, en donde abordaremos más específicamente lo que son las estrategias. Y si bien pues esto va a ir permitiendo, ¿verdad?, fortalecer lo que es nuestra práctica pues docente desde marcos más inclusivos, y en este caso pues generando y proporcionando a cada uno de nuestros alumnos lo que necesitan. Esperemos esta sesión sea de buen provecho y bueno, que realmente vaya apoyando a nuestra práctica docente. Muchas gracias, maestros.
Y pues bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, maestra Marlene, maestro Jorge. Bueno, compañeros, vamos a tratar de revisar nuestro audio y nuestro video para así no tener tantas fallas en lo que es en las exposiciones, ¿no? Que se van a ir realizando a continuación. Bueno, pues el equipo 1, el que va a iniciar es el de estaciones de aprendizaje, que es por parte de la maestra Giovanna y la maestra Yesenia, las cuales fueron coordinadas por el maestro Juan, el psicólogo de la USAER. Maestra Giovanna y maestra Jessie, ¿sí pueden probar sus micrófonos para dar inicio a su presentación? Sí, buenos días. La maestra Jessie no está ahorita con nosotros, pero yo voy a realizar la exposición. Muchas gracias. Sí. Adelante. Bueno, a nosotros nos tocó estaciones de aprendizaje, que es una estrategia del aula diversificada. Siguiente, maestro, por favor. Primero vamos a empezar por definir qué es una estación. Dice que son diferentes puntos dentro de la clase donde los estudiantes trabajan simultáneamente realizando diferentes tareas. Estos puntos dentro del aula pretenden construir y promover la construcción de aprendizajes significativos en cada uno de nuestros alumnos de acuerdo a sus propias necesidades, sus ritmos de aprendizaje, el nivel de aprendizaje que tienen con respecto a un aprendizaje esperado o un aprendizaje clave en específico. Dice que se utiliza con niños de todas las edades, lo que pretende precisamente es la inclusión y para todas las materias. Puede ser utilizado de manera habitual o excepcionalmente. Ese excepcional puede ser al principio también cuando estamos tratando de integrar a nuestras actividades o estrategias en el aula, pues estrategias diversificadas y puede ser utilizado de manera formal o informal. Siguiente, por favor. Para diferenciar cada una de las estaciones dentro del aula se pueden utilizar señales, símbolos, colores o indicaciones verbales, en este caso por el docente. Siguiente. Las aulas diversificadas a través de esta estrategia de estaciones de aprendizaje pretende que los alumnos trabajen en actividades diferentes al mismo tiempo y que puedan ser atendidas las necesidades por parte del docente. Invita a la formación de agrupaciones flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un mismo grupo no tienen que ser homogéneas las características de los niños y también pueden variar estos equipos o estos grupos, bueno, estas estaciones de acuerdo al propio avance de los niños y algunos días será el propio maestro quien indique quiénes irán a una determinada estación o también los niños pueden escoger esas estaciones de acuerdo a lo que se pretenda alcanzar en cada una de las sesiones. Siguiente, por favor. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo trabajar esta estrategia como estamos trabajando ahorita con los niños a distancia? El psicólogo Juan nos brindó la estrategia del calendario, es una propuesta de él, en donde en primer lugar se pretende que el docente seleccione un aprendizaje clave o un aprendizaje esperado y a partir de él diversificar lo que son los contenidos de acuerdo a diferentes niveles. Los niños que tienen más o requieren más apoyo, los que ya están en un nivel estándar o los que pues ya están en un nivel más avanzado. Y de acuerdo a eso, escoger las estaciones de aprendizaje y colocarles un nombre. Ese nombre orientado a las actividades que se van a desarrollar dentro de esta estación. No sé si ustedes han visto que
Internet hay muchos calendarios ya, de acuerdo, por ejemplo, dice calendario de español, calendario de matemáticas, y están adaptados a los diferentes grados. Bueno, es este mismo calendario el que se pretende que se realice, pero en lugar de colocar las actividades que tienen que hacer por día, se debe de colocar la estación que el maestro quiere que se aborde ese día, esa semana, ese mes, etcétera, y a lo mejor añadir una hoja extra en donde se especifique qué deben de realizar en cada una de las estaciones. De acuerdo a los objetivos que se pretendan lograr, el docente podrá decirle a sus alumnos si ellos pueden escoger la estación que quieren trabajar o él les indica cuál deben de realizar forzosamente en determinados días o semanas. Siguiente, por favor. Esa misma estrategia, nosotros, la maestra Jess y yo, quisimos adaptarla a utilizar una plantilla como la que se muestra a continuación, en donde se presenta la imagen de un tren para hacer alusión a lo que son las estaciones, y en cada uno de los vagones ir colocando las estaciones que se pretende que los niños realicen o por las que pasen. En este caso colocamos tarjetas de conteo, completar series numéricas sencillas, agrupar objetos, reconocimiento de figuras geométricas, y en cada una de esas estaciones estamos colocando la actividad que deben de realizar los niños, y al mismo tiempo estamos proporcionando un símbolo a las estaciones, que en este caso es la letra de la palabra tren para cada una de las estaciones, y la estamos identificando por un color rojo, verde, azul o rosa, que son unas de las características que se utilizan para designar e identificar las estaciones que queremos que los niños realicen. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué reflexión nos deja esta estrategia de aprendizaje de aula diversificada? Pues bueno, la pregunta queda en el aire. Cada uno de nosotros tendrá esa reflexión. Desde mi punto de vista, creo que es una estrategia muy enriquecedora que permite atender las diferentes características de nuestros alumnos al mismo tiempo. Creo que en teoría es una muy buena estrategia. No puedo tener otra perspectiva hasta que no la practique dentro de mi salón de clase, pero creo que si se realiza bajo los estándares y las características que indica el libro, se pueden obtener muy buenos resultados. Eso sería todo y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Giovanna, y a nombre también de la maestra Jessie, quienes pues de alguna forma construyeron y elaboraron toda esta presentación, todo esto que pues en un lapso de tiempo bastante importante, bastante específico, nos dio a conocer la importancia de esta estrategia, no solo marcarla como una actividad, como una forma de hacer las cosas, sino marcarla ya como esa parte de dejarlo muy a reflexión, muy al análisis de cada uno de ustedes dentro de su práctica. Comentábamos por ahí, quizás no sirva, quizás a distancia sea complicado por todas las barreras que se presentan en esta situación actual. Pero, ¿por qué no probamos y decimos, ¿qué creen? Que no me funcionó, no me sirvió. Incluso hasta dentro de nosotros mismos, ¿no? Como docentes en alguna práctica, proporcionarnos esta estrategia y decir, a ver, ¿cuáles ventajas le veo? ¿De qué me sirve? ¿Para qué qué es lo que podré ganar o qué es lo que podré perder si la implemento? Creo que es una de las reflexiones que más nos vamos a llevar, no solamente con estaciones, sino con cada una de las estrategias que se propongan. Y eso es lo que a final de cuentas nos interesaría conocer a nosotros como profesionales de la educación. Intentar transformar, decía la maestra Carmelita, fue una de las palabras clave que mencionó la semana pasada, transformar en
en este tiempo, en esta visión, en esta perspectiva que todos tenemos hacia una aula diversificada. Muchísimas gracias, maestra Giovanna. A nombre también de la maestra Jessie, muchísimas gracias. La actividad del tren, pues muy, muy interesante, ¿no? La adecuación, la modificación, quizá en algunos casos el ajuste que cada uno podría presentarle y expresarlo a los alumnos, estaría muy, muy bueno, ¿no? Estaría muy interesante. Sería todo, Toño. Gracias. Bien, ahora continuaremos con el segundo equipo, que es sobre la estrategia de agendas. Por favor, ¿podemos colocar el material que nos compartieron? Gracias, Juan. Buenos días, compañeros. Esta estrategia de agendas está integrado el equipo por la maestra Carmelita, la maestra Rosy y una servidora. Vamos a iniciar dando el concepto de lo que son las agendas. Dice que es una lista personalizada de tareas que un determinado alumno debe realizar en un tiempo determinado. Debe tener elementos similares y diferentes. La vigencia de 2 a 3 semanas. Los alumnos deciden el orden en que van a desarrollar las actividades. El docente puede aprovechar el tiempo para apoyar pequeños grupos de niños que requieren apoyo. Pues aquí gracias. En el número 2, en el punto 2, que dice que debe de tener elementos similares y diferentes, pues lo que comentábamos la exposición pasada, ¿no? De que debemos mezclar a los grupos que deben de ser mixtos, que no siempre deben de ser los niños que tienen un aprendizaje más avanzado y o los niños que están en un término, digámoslo, medio, o los que van más atrasados, sino que debemos de estar siempre mezclando a los grupos y cambiándolos, también no siempre los mismos, sino estar rotando a los grupos. Ahora sí la siguiente, por favor. Aquí tenemos un inicio de la actividad. Un ejemplo es de que cada mañana los alumnos tomen su agenda, leer las indicaciones y rellenar el apartado correspondiente a la planificación para que ese día que incluye los objetivos a cumplir. Si alguien necesita ayuda, anotar una petición en la pizarra que está encima de las agendas. La siguiente, por favor. ¿Cómo es el desarrollo de la actividad? Los alumnos se desplazan a cualquier lugar del salón para trabajar. Organización. Algunos trabajan solos, otros de 2, otros de 3, según se requiera. La maestra o maestro circula por todo el salón para asegurarse que todos estén centrados en sus actividades. Revisa el trabajo de los alumnos para asegurarse que estén cumpliendo con el objetivo. Les plantea ideas en las que pueden mejorar. Aquí pues voy a tomar un poquito de la participación de la maestra Giovanna, que comentaba el hacer los equipos o las estaciones, que se pueden trabajar varios temas al mismo tiempo. Aquí el docente le permite estar, pues ahora sí que al pendiente de todos los alumnos y que estén realizando correctamente la actividad. Y también le permite darles opciones, consejos, estrategias, orientarlos de decirle, ok, pues aquí quizá pues esto te deba de funcionar, no te va a funcionar, o por qué no le pones o sea, darles pues ahora sí que opciones para que el alumno pueda desarrollar de la mejor manera la actividad. La siguiente, por favor. Esta nos la va a explicar la maestra Rosy. Adelante, maestra. Gracias.
Muy bien. Respecto a la evaluación en esta estrategia, pues nos comenta que al platicar con los niños, la maestra les hace ver sus logros, pero también les hace la petición que reflexionen sobre lo que les falta por cumplir con el objetivo. De esta manera, pues los niños realizan un ejercicio metacognitivo y reflexionan sobre lo que están aprendiendo, pero también lo que les falta por aprender. Yo les comentaba, esta actividad yo la relaciono mucho, esta estrategia, con lo que estamos haciendo. Nosotros les entregamos las actividades a las mamás, a los niños, y pues son ellos quienes deciden en qué momento realizar la actividad, en ocasiones por su trabajo, por diferentes actividades que tienen. También recordemos que el día viernes les comentábamos algunos principios que guían las aulas diversificadas. Y con esta actividad, el principio que se favorece es contemplar las diferencias entre los estudiantes en cuanto a sus intereses, capacidades y perfiles de aprendizaje. También esta estrategia tiene algunos objetivos. ¿Cuál sería uno de ellos? Reforzar los aspectos fuertes, pero también las lagunas o puntos débiles que tienen los niños. De esta manera también se promueve la independencia de los aprendices, como les comentaba. Nosotros les entregamos las actividades y les ponemos de lunes a viernes qué es lo que van a realizar, pero a lo mejor ellos, porque no cuentan con el material en casa o por diferentes situaciones, deciden hacer una actividad antes de otra. También con esa estrategia se brindan algunas oportunidades. Maestro, si pudiera pasar a la diapositiva de oportunidades, por favor. La que sigue. Oportunidades. Pues es trabajar con varias asignaturas. Nosotros vamos realizando los ajustes para correlacionar esas asignaturas y poder trabajar de esa manera. También se fijan metas diarias y semanales. Los niños pueden trabajar solos, ya también con sus compañeros en caso que sea presencial. Y pues la maestra se pueden reunir con ella a petición, sea de los alumnos, sea de la maestra, y platicar precisamente sobre esos aspectos que les hace falta trabajar, sobre lo que ya aprendieron, pero también sobre lo que les falta por aprender. Adelante, maestra Carmelita. Hola, buenos días. A mí me toca cambiar de diapositiva. Ajá, ahí dice, ¿qué debemos diversificar? Ahí hay mucha interferencia. Dice, ¿qué debemos diversificar? Los contenidos, las asignaturas, la cantidad de apoyo que se suministre a cada uno de los alumnos. También puede diversificarse los procedimientos, los ritmos de trabajo, la cantidad de tiempo que destine para cada uno en el dominio de los o de los conceptos y habilidades. Bien, aquí nosotros podemos organizar las actividades de tal forma que nosotros dentro del aula las podemos clasificar. Hay mucha interferencia. Nosotros hace rato yo podemos dar varias asignaturas. Entonces, a la hora de que vamos a diversificar, nosotros vamos a tomar referencia a los temas que de acuerdo a la agenda y a lo que ya tuvieron utilizado, nosotros vamos a acomodar los horarios en conjunto con los alumnos. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a cambiar de diapositiva, ¿cómo vamos a diversificar? Considerando los intereses, aptitudes y estilos cognitivos del estudiante, tomando en cuenta aspectos visuales, auditivos, motrices y también haciéndolos flexibles. Aquí sus procedimientos flexibles de acuerdo a los intereses, las actitudes y los estilos cognitivos del aprendizaje de los alumnos. También nos comparte que podemos hacer grupos homogéneos o grupos heterogéneos. Y aquí yo
yo les quiero dar claramente un ejemplo de donde dice que la señorita puso a dos alumnas a trabajar en conjunto. Una domina mucho la expresión y la otra es muy poética. Entonces dice que al ponerlas a trabajar juntas, hacen un trabajo excelente para realizar esa actividad. ¿Sí? Profe, si nos hace favor de cambiar de... Gracias. ¿Por qué diversificar? Porque es difícil modificar el currículum durante todo el día. Aquí nos dice que tenemos que tener varias estrategias o varias actividades en la agenda. ¿Por qué? Porque en el momento de que surja alguna duda o surja alguna actividad, no podemos estar haciéndole modificaciones al currículum. Entonces, ciertas actividades y la mayoría de las asignaturas, el currículum durante el día se lleve a cabo. La otra es ¿por qué? Porque así es posible alcanzar la mayoría de los objetivos. Como nosotros ya los tenemos trazados, y lo decía Rosy hace rato, ya tenemos trazados nuestros objetivos, ya tenemos tratada la meta, ya tenemos lo que tenemos que hacer. Entonces, al hacerlo así, al fragmentarlo, hacerlo diversificado, podemos alcanzar los objetivos y los que no. Al final de la clase se pretende hacer una evaluación, qué es lo que faltó. No cubrimos, y se puede hacer entonces la adecuación del currículo después de esta actividad para el otro día. También nos dice que las necesidades y los intereses de los alumnos varían considerablemente de acuerdo a todas las asignaturas. Es difícil encontrar la manera de modificar el currículo y las instrucciones de cada asignatura a lo largo del día. Las agendas permiten concentrar los esfuerzos encaminados a la diversificación, ir atendiendo con eficacia las necesidades de los estudiantes. ¿Sí? Profe, ¿me hace favor de cambiar de diapositiva? Bien, miren, ahí les estamos presentando un formato de una agenda personal donde nosotros vamos a poner nuestro nombre, el nombre del maestro o simplemente con las iniciales. Y ya tenemos ahí el listado de actividades que nosotros, de acuerdo con la plenaria que vamos a hacer con los alumnos, ya tenemos actividades y ya tenemos instrucciones específicas para llevar a cabo esas actividades. Yo le compartí el otro día a la maestra y a las compañeras, a Rosy y a Dani, que me gustó mucho este tipo de estrategia. La agenda nos permite abarcar un poquito más, pero también con nada más son puntos específicos. O sea, abarcamos mucho, pero somos muy específicos para lo que nosotros requerimos. Entonces, nosotros, este formato en lo particular me agradó mucho. Esperemos que les agrade también a ustedes. Y pues se podría negociar este tipo de actividades. Bien, por nuestra parte, el trabajo lo hizo Dani, lo hizo Rosy, Fátima y una servidora, que los agradecemos mucho. Gracias, compañeros. Gracias, José. Así es, maestra Carmelita, muchas gracias. Bueno, para finalizar solamente les quiero también comentar que esta estrategia de agendas genera una autonomía e independencia sobre los alumnos. Ellos son capaces de decidir qué trabajar, en qué tiempo y pues entonces verificar cómo van realizando las actividades en el transcurso del día. Muchas gracias por su participación. Bueno, compañeros, vamos a continuar con la siguiente exposición, que es instrucción compleja, que está por parte de la maestra Esmeralda y el profe Jesús, que fueron coordinados por la compañera Nancy. Buenos días, compañeros. Vamos a exponerles un poco sobre lo que es la instrucción compleja. ¿Me cambia la siguiente, por favor, maestro? Gracias.
Muy bien. Nos habla que la estrategia de instrucción compleja es, primero, que es una instrucción compleja. Se refiere a desarrollar para atender, se desarrolla para atender la variedad que existe generalmente en las aulas heterogéneas, desde un punto de vista académico, cultural y lingüístico. Lo que pretende esta estrategia es dar una igualdad de oportunidades para el aprendizaje de los alumnos, pero esta estrategia tiene algo, digamos, crucial. No, la estrategia, lo que deben hacer los alumnos es reflexionar intelectualmente, pero eso lo deben hacer a través de la instrucción que les da el docente. Para ahondar un poquito más, esta estrategia en lo personal considero que está muy basada en lo que es el aprendizaje complejo, y para el aprendizaje complejo nos indica que debemos integrar conocimientos, habilidades y actitudes, y esa coordinación de habilidades es lo que nos va a llevar a un aprendizaje. Si recuerdan, hace años cuando empezó lo de la reforma y lo de trabajos por competencias, se hablaba mucho del aprendizaje complejo y de Edgar Morin y la resolución de problemas en 10 pasos y muchas cosas de este tipo, el constructivismo, los ambientes constructivistas, todo esto enfocado a lo que es el aprendizaje y un aprendizaje complejo. Nos dice que ayuda a construir una clase en la que se valoran las contribuciones de todos los alumnos. Por eso es que pretende habilidades, actitudes, porque si algún alumno no tiene la habilidad, puede tener la actitud. Y lo que aquí se pretende es que se resalte en cada alumno la característica que tiene, para que identifiquen que todos podemos realizar alguna actividad dentro de lo que se nos solicite y que no se deleguen responsabilidades como comúnmente se hace en los equipos, donde sean 3, 4 o el número de integrantes que sean, el que termina haciendo el trabajo es 1 o 2, ¿no? Y ya hasta saben, es que él sabe, es que ya sabe, entonces que lo haga él y pues nosotros ya ver ahí en qué apoyamos. Esta no es la intención de la instrucción compleja. Debe integrar conocimientos, habilidades y actitudes, lo recuerdo. La siguiente, maestro, por favor. Debe haber unas condiciones propias para llevar a cabo esta estrategia de la actividad compleja. La primera es que debe ser grupos pequeños, debe estimular los recursos intelectuales de cada estudiante. ¿A qué se refiere esto? Aquí lo que quiere es que cuando el docente está al pendiente de lo que están haciendo estos grupos pequeños, si Juanito dio una idea y a los demás a lo mejor les parece burda porque Juanito no es reconocido como que el mejor alumno de la clase, el docente tiene que destacar las fortalezas de la idea que dio Juanito para que los estudiantes de ese pequeño grupo empiecen a ver que Juanito sí tiene ideas brillantes y que Juanito sí puede aportar para la actividad que se va a hacer, y de este modo va resaltando en cada uno de los integrantes del grupo la habilidad, la actitud, la destreza o lo que el conocimiento que tenga, y que les va a ayudar a todos para lograr su fin. Permite diversas soluciones e itinerarios para llegar a ella con un final abierto. No se les da a los niños un tal cual de quiero un resumen, se les propone diversidad de cosas para que su producto pueda ser presentado a los estudiantes, pero de acuerdo a cómo ellos lo quieran. Presenta un interés intrínseco para los estudiantes, se compromete con el mundo real, tiene que estar asociado, o la respuesta que den o el proceso en el que llevan debe estar relacionado con lo que ellos viven. Se proporcionan materiales en varias lenguas si fuese el caso de que, bueno, se necesitara, ¿no? De que nuestros alumnos en este caso fueran bilingües. Integra la lectura y la escritura como medios para consecución del objetivo deseado. Utilizan múltiples medios, se nutren de la multitud de fuentes de información, múltiples medios, talentos diversos. Es más una investigación, maestro, le cambia, por favor. Es más lo que se requiere que una investigación que deben de realizar los alumnos. La verdad es un trabajo como más autónomo. Lo hablábamos de que es como para niños ya de quinto, sexto, y pues yo ya analizándolo más, yo creo que ya son como hasta para secundaria. Lo que aquí se relaciona un poco con lo que hemos trabajado en primaria son quizá los proyectos, los que vamos por partes, y creo que en sexto todavía se trabaja por proyectos, ¿verdad? Entonces, quizá esto se le asemeja un poco. Una actividad de instrucción compleja, eficaz, requiere también, debe tener múltiples respuestas correctas, no siempre hay un camino, una forma o algo correcto, siempre y cuando lo sepan explicar y den un porqué. Refleja pensamientos complejos, era lo que ya les decía, los lleva a un aprendizaje complejo. No se enfoca a lo memorístico. El docente debe igual
transitar, ser un guía y trabajar para verificar los avances. Solo que aquí hay una cosa, el docente primero es el que los va instruyendo, los va guiando, pero no lo suelta hasta que, digamos, el alumno ya se hace responsable de ese aprendizaje que él debe ir adquiriendo o de ese proceso que él debe de ir realizando. La responsabilidad se le delega hasta ese momento, hasta que él entienda qué va a hacer. Descubre el potencial intelectual de cada alumno y la asignación de estatus constantemente, era lo que les hablaba. Ahí se va identificando y resaltando qué potencial tiene cada niño y cada momento se le debe de ir como recalcando de que tiene ese potencial y que de que sí lo puede aplicar para apoyar a sus compañeros, de igual manera que sus compañeros lo inciten a que lo realice para que les pueda apoyar en el trabajo. Busca desplegar capacidades intelectuales más amplias, generar ideas, plantear interrogantes, presentar conceptos simbólicamente, usar ritmos para expresarlas, formular hipótesis o realizar planificaciones complicadas. He aquí el punto donde les digo que es más como para grados superiores, quinto, sexto, o ya los que trabajan en secundarias. Al presentar las tareas de instrucción compleja a toda la clase, el docente hace que los alumnos enumeren todas las funciones que han necesitado y todo para que todos poseen habilidades. ¿Qué tiene que hacer aquí el docente? Ya que están presentando su producto en la clase, debe darle como el valor a cada niño de qué fue lo que aportó para que el niño se haya sentido útil y para que todos en el grupo identifiquen que todos los niños tienen habilidades. La que sigue, porfa. Y acá nos apoya el maestro Jesús. Bien, compañeros, buenos días una vez más. Nos maneja aquí en las diapositivas un pequeño ejemplo con respecto a lo que es la instrucción compleja. Primeramente que nada nos dice que tenemos que designar lo que va a ser el periodo de clase que se trabajará. Es decir, tenemos que darle la temporalidad. Posteriormente, se tiene que lanzar lo que es la instrucción compleja, de lo que implica ejecutar precisamente una serie de tareas a desarrollar. Más adelante se va a llevar a cabo la asignación de integrantes y las funciones de cada uno de estos, de acuerdo, como decía la maestra Esmeralda, a sus aptitudes, a sus capacidades y a sus ideas. En este caso, en el ejemplo que se nos maneja ahí de manera sencilla, se dice que la tarea va a ser elaborar una planificación por escrito. Nos comentaba la maestra Nancy que precisamente es lo que vamos a tener que realizar para la siguiente sesión entre la maestra Esmeralda y su servidor. La siguiente, por favor, maestro. Bien, pero mira la pregunta, ¿qué vamos a diversificar? Bueno, lo que vamos a diversificar, van a ser los contenidos, ya que se les va a entregar los materiales de diversos niveles de lectura, pero también diversos videos, música, etcétera, de acuerdo a lo que los alumnos necesiten para llevar a cabo esta idea compleja. ¿Cómo vamos a diversificar? Lo vamos a hacer de acuerdo a las aptitudes, como ya lo habíamos dicho, usando los materiales variados. ¿Y por qué? ¿Por qué es bueno diversificar? Pues porque esto nos va a permitir que trabajen todos los alumnos en conjunto de acuerdo a las capacidades y a los diversos intereses que cada uno de ellos tenga. La siguiente, por favor, profe. ¿Qué preguntas son las que nos debemos de hacer como docente para poder diagnosticar estas necesidades que tienen nuestros alumnos? Lo primero es conocer qué deben ser capaces ellos de hacer. Esto nos vamos a basar obviamente en el aprendizaje esperado. Otra pregunta que nos debemos hacer, ¿existe algún problema de desempeño en mi grupo? Ahora, ¿cuáles serían esas causas probables de ese problema de desempeño? Y finalmente, ¿podré resolver esos problemas de desempeño sin capacitación? La siguiente, profe. Los pasos para llevarlo a cabo son los siguientes. Lo primero es la tarea del aprendizaje. En este caso, vamos a checar el problema o caso a resolver en base al aprendizaje esperado. Este problema lo vamos a tener que desarrollar nosotros mismos, repito, con respecto al aprendizaje esperado.
pero ese problema debe de estar basado precisamente en llevar a cabo las diferentes aptitudes y conocimientos de la diversidad de los alumnos con las que se van a formar dichos equipos. 2. El siguiente es la información de apoyo. Vamos a utilizar las preguntas detonadoras como qué, cómo y por qué, para que los alumnos se puedan ir dando una idea de lo que van a realizar para poder lograr llevar a cabo el resultado del problema que se está planteando. Problema o caso en este caso. Procedimiento. En el caso del procedimiento, son los pasos a seguir o las instrucciones que se llevarán a cabo. La evaluación va a ser por medio de los conocimientos, de las habilidades y las actitudes. Y por último, la siguiente, profe. Se llegaron a las conclusiones de que esta estrategia de la instrucción compleja nos permite que los alumnos puedan identificar y poner en práctica sus propias habilidades y valorarlas. Va a llevar a la reflexión de las tareas por el docente y el alumno. Te va a permitir llevar a cabo un acompañamiento y un monitoreo. Y nos va a permitir llegar a la generación de un producto. Finalmente comentábamos que esta estrategia, hablando de educación primaria, es muy apta, pero únicamente para los grupos de quinto y sexto grado, debido a que con esto vamos a promover la autonomía que en determinados momentos ellos deben de tener para ingresar a la educación secundaria. Pues esto es, compañeros, lo que es la instrucción. Efectivamente, como comentaron los compañeros, esta estrategia requiere tanto en el docente como en el alumno cierto nivel de reflexión. Y no es que los niños pequeños no la tengan, sino que esta se va a ir generando a través de fortalecer esas habilidades que ellos tienen. Sin embargo, consideramos que de acuerdo a las características de los alumnos de quinto y sexto grado, sería una buena forma de iniciar con este proceso. Aquí lo importante de esta estrategia es el diseño instruccional. ¿Esto qué quiere decir? Que el docente va a requerir cierta planificación en cuestión de qué tipo de instrucciones voy a brindar a mis alumnos y cómo éstas me van a generar el desarrollo de ciertas habilidades. En este caso comentábamos que es recomendable para esta estrategia tomar en cuenta lo que es la taxonomía de Bloom, Marzano o el que mejor les acomode a ustedes para este diseño. ¿Por qué? Es ahí donde el docente va a hacer una selección de verbos donde va a indicar qué es lo que quiere del alumno, si van a ser a nivel de conocimiento, a nivel de comprensión, a nivel de aplicación o de ya un nivel de creación de un nuevo producto. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que tener claro esta parte y a partir de ello hacer un diseño de tareas que van a fortalecer esa habilidad o instrucción compleja que vamos a solicitar. Y bueno, tiene que ver también esta estrategia con el uso de múltiples recursos de representación y también en cómo el alumno va a presentarlo. O sea, esta estrategia está muy vinculada con los principios DUA, sin embargo, sí requiere cierta planificación y busca más que nada la reflexión y aprendizaje de manera autónoma del alumno. Gracias. Gracias, compañeros. Bueno, vamos a continuar con lo que son las exposiciones. En este caso, continúa lo que es estudio en órbitas por parte de la maestra Vero y la maestra Milda, con las cuales estuvieron apoyadas por la maestra Miriam.
La maestra Vero, perdón, compañeros, tuvo un problema con el internet. No se puede conectar muy bien, pero maestra Milda, ¿nos podrá apoyar? ¿O ocupa? Sí, a ver, a mí me tocó con la maestra Vero el estudio en órbita. Dice que es una estrategia que ayuda, que es una manera de atender a la par las similitudes y diferencias de los alumnos en un nivel de aprendizaje intermedio. ¿Puede pasar la primera hoja, maestro? Ahí dice que puede atender las similitudes y diferencias entre los alumnos. La segunda hoja, maestro, ¿en qué consiste? Esta consiste en que los alumnos van a realizar investigaciones de su interés de ellos y investigaciones que van a realizar en su casa. Estas las van a realizar en su hogar con apoyo de sus familiares, de sus papás. Para elegir los temas que se van a investigar, se deben de realizar encuestas y todo va apoyado con los papás. Algún tema de interés que tengan los papás, también pueden participar. Dice que tiene una duración, estas investigaciones, de 3 a 6 meses, a 6 semanas, perdón, de 3 a 6 semanas. Su objetivo gira en torno a algún aspecto curricular, todo va en base al currículum. Los alumnos eligen los temas de su interés. Pasamos a la siguiente. Dice, todos se benefician al compartir conocimientos y habilidades. Aquí, como los niños van a realizar sus investigaciones en casa, pues van a compartir con sus papás, y en el momento de estar en la escuela van a compartir con sus compañeros. El profesor solamente los va orientando, los va dirigiendo su investigación. A la siguiente. ¿Le puede cambiar, maestro? Acá dice, los profesores solamente van a apoyar a elaborar objetivos claros, planificar la investigación, enfocar su experiencia oral y considerar los criterios con los que se va a juzgar su calidad. Solamente esa es la función que tiene el profesor. Las investigaciones ellos las van a realizar en su casa, ¿sí? La que sigue, maestro. Dice, el estudio en órbitas, dice, ¿qué diversificar? Los contenidos, procesos y productos de los alumnos. ¿Por qué diversificar? Los alumnos salen fortalecidos de sus aprendizajes escolares. ¿Cómo diversificar? En función de los intereses de los alumnos. Todo va dependiendo a los intereses que los niños tengan, ¿sí? Y el profesor, como decía, solamente va guiando las investigaciones. La que sigue. A ver, se deben de elaborar objetivos específicos, planificar actividades, recursos, tiempos responsables, accionar la planeación y evaluación. La evaluación consiste en una ficha donde se registra tiempo, recursos, ideas, habilidades que se han madurado. Los alumnos deben de elaborar un resumen de lo que ellos vayan investigando, deben realizar un resumen. Ya que tengan su resumen, deben realizar exposiciones, una exposición que consiste solamente en una duración de 10 a 20 minutos, pero ahí nos decía que las exposiciones solamente se deben de realizar con 5 compañeritos, donde nada más participen 5 compañeritos y el que expone o las personas que exponen, no más. Se deben de realizar esquemas y idear formas de obtener comentarios de los oyentes.
Ya que se tiene todo esto, pues viene lo que es el compartir entre ellos lo investigado. Ahí en el estudio de órbita viene un caso en el que los papás elaboraron folletos donde le dieron a conocer a la comunidad escolar en qué consiste el estudio de órbita, cuál es la función y para qué es. Y todo esto pues se hace en base a los intereses de los niños y en casa con el apoyo de papás. Nada más, maestra. Maestra Marlene, ¿nos apoya en dar una conclusión? La voy a hacer Creo yo, que sí. Antonio. Perdón. Ok, sí, Nancy, yo ahorita te apoyo. Bueno, en este tenor de esta estrategia, efectivamente tiene que generar en el alumno mayor autonomía. Digamos que este es un proceso gradual. Ahí nos hacía la recomendación que hiciéramos al quererla trabajar, una asesoría o taller inicial con padres de familia, donde se les van a dar a conocer en qué consiste la estrategia y cómo se trabajaría. ¿Esto para qué? La intención de esta estrategia es que se trabaje mayoritariamente en casa. Vamos a tener algunas partes en la sesión general, donde digamos que parte de la jornada vamos a designar 1 hora cada tercer día, 2 veces por semana, o sea, ya dependiendo de cada docente, asignará un tiempo para ver los seguimientos que se tienen sobre este trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Ese tiempo designado será para concretar parte de la planeación, de la investigación, parte de los objetivos, parte de la selección de los materiales, es decir, en la escuela vamos a generar un espacio donde vamos a apoyarle, vamos a guiar al alumno a ese trabajo de autonomía. Se dice que es gradual, obviamente que conforme más lo vayamos trabajando, más autónomo se va a volver el alumno. Hay una parte que me pareció interesante donde va a haber aparte de nosotros como docentes frente a grupo, algún maestro que apoye dependiendo del tema a investigar. Ahí decía que, por ejemplo, se llaman mentores. A ver, déjenme recuerdo. Bueno, es aquella persona que es especialista en área. Por ejemplo, si tenemos un alumno que tiene interés en revisar elementos de la competencia motriz, podemos, por ejemplo, acudir al maestro Alejandro. Si tenemos algún alumno que tiene preferencia por las cuestiones artísticas, el maestro César. Si tenemos algún alumno que tiene interés por la salud pública, pues promotor de salud, y así, entre otros. Entonces, yo creo que esta me parece buena en el sentido de generar el aprendizaje de los alumnos, pero requiere cierta preparación de nuestros alumnos para poder llevarlo a cabo, y pues más que nada porque es en casa. Bueno, esta es una estrategia que precisamente como atiende a la diversidad, pues es para todos y todos nuestros educandos. Y bueno, en este sentido, bueno, se van a ver beneficiados desde el que van a ir desarrollando y compartiendo conocimientos, ideas, y ya hablaban ahí específicamente de lo que son las investigaciones. Y en este caso, pues todo es girado directamente al currículum. Y bueno, uno de los elementos también importantes que tiene la parte de la estrategia, pues es el papel que tenemos como docentes, ¿verdad? En donde pues ya nada más nosotros qué vamos a hacer, vamos a orientarlos, vamos a guiarlos para que ellos mismos pues vayan construyendo ese aprendizaje. Y si vemos también, pues dentro de esta parte de la estrategia, pues ya vimos que podemos también diversificar tanto el contenido como el proceso y como el producto. Entonces, el punto medular pues tiene que ver con esa parte, ¿no?
de que pueden en este caso compartir esos conocimientos, ideas y la parte en donde está directamente ligada a la investigación. Entonces, eso es la parte, el punto central y bueno, la parte de lo que es el estudio en órbitas. Agradecemos a la maestra Bueno. Mila su participación. También a la maestra María. Bueno, continuamos con el siguiente equipo, que es centros, el cual está conformado por la maestra Rosalba, la maestra Delita y el maestro Jorge. ¿Cuál es, Toño? Centros. Eso no lo tengo. Juan, se llama Exposición USAER. Ah, sí, perdón. Ok. Ah, sí, es que no lo pusimos. Gracias, Nan. Bueno, compañeros, buenos días. Nuevamente, mi equipo estaba conformado por la maestra Rosalba, la maestra Delita, y nos ayudó el maestro Víctor del equipo de USAER también a aclarar algunas dudas sobre los centros de aprendizaje o centros de interés. Y es el tema que les voy a exponer. Entonces, por favor, profe, le cambia, ¿me ayuda? Decía que un centro es una técnica a favor de los profesores. Es flexible para atender la necesidad de los aprendizajes de los estudiantes. Los centros son muy diferentes a las estaciones. Dice que un profesor puede crear diferentes centros, ejemplo, un centro de ciencias, de arte y escritura. Dice que los alumnos no necesitan pasar por todos los centros para el desarrollo de sus habilidades. Los profesores utilizan los centros a su manera, como adaptándolos a su propia aula, a su propio contexto. Siguiente, maestro, por favor. Y ahí esta técnica de centros ese día nos parecía muy interesante. Decía ahí que había dos tipos de centros de aprendizaje y centros de interés. Ahí el maestro Víctor nos decía que pues el centro era más que nada, primero, acaparar al alumno, motivar al alumno con un centro de interés, con algo que sea de su interés. Por ejemplo, aquí nos manejaba un ejemplo de dinosaurios. Decíamos, comentábamos la maestra Ros, la maestra Delita, el maestro Víctor y yo, pues que hay muchos temas de interés para los alumnos. Un ejemplo ahorita el COVID, a lo mejor. En otro tiempo estábamos cuando el maestro Alejandro hace su olimpiada en la escuela, pues a lo mejor las olimpiadas. Y ya, de ese centro de interés, lo jalas para un centro de aprendizaje. Y ahorita vamos a ver las diferencias un poco. Siguiente, maestro, por favor. Decía que un centro de aprendizaje es un área dentro del aula que contiene un conjunto de actividades o de materiales diseñados para enseñar, reforzar, ampliar conceptos y habilidades que es adentro del aula. Y el centro de interés dice que pretende motivar la exploración de aquellos temas por los que los alumnos tienen una especial inclinación. Por eso, como les comentaba anteriormente, decíamos que con un centro de interés es como la motivación, captar al alumno, engancharlo al aprendizaje. Ya que lo tienes enganchado con un centro de interés, con algo que lo motiva, algo interesante para él, ya tú como maestro adaptas un centro de aprendizaje que es ya en el aula, como adaptar esa motivación que el niño tiene para contenidos curriculares o aprendizajes de la currícula. Siguiente, maestro, por favor. Decía que las líneas generales de un centro decía que tenían que concentrarse en un objetivo de aprendizaje, pues era lo primordial, tener un objetivo de aprendizaje. De ahí teníamos que incluir materiales que promuevan la progresión de los alumnos hacia el objetivo, ir igual de menos a más para ir llegando al objetivo.
Decía que usar materiales y actividades que abarquen gran variedad de lectura. Después, proponer actividades que inicien de la más sencilla a la más compleja. Lo que comentábamos, ir de poco a poco, de manera gradual. Después, dar instrucciones claras y concretas a los estudiantes. Ahí decía que las instrucciones podían ser habladas o a forma de pliegos de cartulina o pegadas en el aula, que los niños supieran qué hacer cada vez en la siguiente actividad. Decía también que ofrecer indicaciones a los estudiantes en caso de necesitar ayuda. Igual el maestro como monitor, tratando de ayudar a los estudiantes siempre y cuando requieran ayuda. La otra era explicar qué debe hacer un alumno cuando termine una tarea del centro. También decía pues que igual, cada alumno tiene que hacer diferentes actividades, pero que cuando algún alumno terminara, darle una tarea específica para que siguiera su aprendizaje, para que no tuviera que estarse estático o a lo mejor como lo hacemos de manera tradicional, que se aburre o que no tiene nada que hacer, sino que desde el principio saber qué tiene que hacer si llega a terminar. Dice que utilizar un sistema para registrar lo que hace cada alumno en ese centro y su nivel de calidad. Como un tipo de evaluación, una evaluación decíamos ahí que la más ideal era una evaluación formativa, ir evaluando durante el proceso, cómo ir registrando su avance, cómo va avanzando el alumno, y no una evaluación sumativa, sino que fuera formando la evaluación durante el proceso de aprendizaje. Y por último decía que incluir un plan de evaluación continua de los progresos de clase que servirán para introducir modificaciones, lo que les mencionaba anteriormente. Una evaluación formativa, que forme al alumno, que vaya viendo sus avances durante el proceso de aprendizaje. Siguiente, maestro, por favor. Ahí teníamos un ejemplo de un centro de aprendizaje. En la lectura nos manejaba un ejemplo de unos dinosaurios. Decía que, por ejemplo, el maestro empezaba a motivar con los dinosaurios. Aquí, por ejemplo, el maestro llevaba a lo mejor una mesa con varias figuras de plástico, donde los niños tenían que reproducir esqueletos, varios libros, láminas, para colorear, variedad de materiales, herramientas de escritura, por ejemplo, lecturas de dinosaurios. Decía que bombardear al alumno de 1000 maneras o de 1000 cosas de un solo tema, porque cada alumno tiene diferentes intereses, pero enfocados a un mismo tema. Entonces era, por ejemplo, una cinta, un cassette, un disco, y ya cada alumno tiene asignado el centro cuando ve su nombre en un panel. Decía también ahí que desde el principio el maestro tiene que coordinar la actividad, decir qué va a hacer cada alumno, cada equipo, o cómo van a hacer. Ahí decía, un ejemplo que nos daba muy claro era con los alumnos, decirles que este día vamos a ser paleontólogos y vamos a buscar o a revisar cómo eran los dinosaurios antiguamente, a descubrir cómo eran, qué comían, cómo vivían. Y decía que pues llevaba al maestro como una caja sorpresa con varios artilugios. Ahí el estudiante tenía que ver los objetos y todas las cosas. También les daba material impreso, que era una hoja donde el alumno contestaba preguntas y examinaba diferentes objetos que había encontrado en su caja. Por ejemplo, venía la pregunta enfocada a los objetos que venían en la caja. Y decía también que los estudiantes que tenían dificultad con la lectura, su caja contenía 2 réplicas de dentaduras de dinosaurios y 3 figuras de plástico. Y se les pedía que examinaran los dientes y que deduzcan lo que come cada animal. Después estudian las patas y los cuellos y deben inferir lo que sus características sugieren. Si así lo desean, pueden guiar la lectura con la grabadora para ir eligiendo sus respuestas. Ahí nos daba un claro ejemplo. Decía, era una hojita y era como de opción múltiple, de complementación, preguntas. Un ejemplo, los dinosaurios comen, y venían 2 respuestas posibles. Hacia abajo de los dinosaurios comen de los árboles, un ejemplo. Ya tú tenías que ponerle plantas, hojas, o de acuerdo a la respuesta. Y decía que los niños podían tener, si tenían problemas en la lectura, era bueno ponerles un disco, un cassette, e ir guiando esa lectura y que los niños estuvieran atentos con su hoja para ir completándola. Y también que esto ayudaba a trabajar la competencia lectora, capacidad de clasificación, ya que sus conocimientos previos son elevados, hacen adaptaciones según las figuras y llenan un cuadro de información, de acuerdo al cassette, de acuerdo a lo que van viendo. Y ese era un ejemplo y estaba muy interesante. Siguiente, maestro, por favor.
decía centros de interés, tareas para una semana. Aquí nos decía como qué podían hacer, cómo hacerle para una clase de una semana, qué podíamos hacer como docentes. Decía que primero tenían los alumnos que averiguar qué tienen en común o en qué se parecen los dinosaurios y las iguanas, ya que son de la misma familia y pues tienen muchas cosas en común, que las iguanas son como que reptiles y ahora son los que un poco parecidos a lo que eran hace muchos años los dinosaurios. Dice siguiente, compartes lo que sabe y lo que ha aprendido de la clase. Tiene que compartir. También una parte importante es compartir con sus compañeros lo que aprendió o lo que sabe. La otra es invita a representar lo aprendido con ciertos materiales para mostrar a sus compañeros. La otra es encuentra 3 posibles causas de la extinción de los dinosaurios. Es otra tarea para hacer en una semana. La otra es descubre cuáles son los reptiles actuales. Y la última, describe la profesión del paleontólogo, exponiendo qué tipo de trabajo hace y la preparación que necesita. Esa es una tarea, son tareas para una semana. ¿Cómo articular ese centro de interés de los dinosaurios en una semana? Siguiente, maestro, por favor. Y ahí nos decía como todo, qué diversificar y cómo diversificar. Primero, ¿qué diversificar? Pues como les mencioné hace rato, los materiales. Tienen que ser diferentes materiales, tanto auditivos, visuales, que se puedan manipular, láminas, y todo sean diferentes, bombardear al alumno con diversos materiales. La otra era practicar habilidades y conceptos básicos de los estudiantes, diversificar esas habilidades y conceptos. También los procedimientos. Si el alumno no puede llegar a un objetivo de un procedimiento de una forma específica, hay otros procedimientos, entonces tenía que diversificarlos de acuerdo a cada alumno. La otra también era diseñar actividades con diferentes niveles de complejidad. Igual, para los que se les complica menos, pues materiales más fáciles, otros más complicados, depende de cada ritmo de aprendizaje del alumno. También los contenidos hay que diversificarlos. Y ahí la ventaja de los centros decía ahí que el alumno elige qué estudiar. Sí enfocarlos a un solo tema, pero como llevas varios materiales, cada alumno elige lo que quiere estudiar y es como su motivación, que él puede elegir. Y también dice que debemos diversificar los productos donde los alumnos tienen opciones varias para expresar a lo aprendido. Siguiente, por favor. ¿Cómo diversificar? Decía que modifica la dificultad de los recursos y las tareas para ajustarse al punto de partida. El centro de interés puede contemplar inquietudes diversas de los alumnos. Los alumnos eligen aquello que les interesa. Se contempla las diferencias del perfil de aprendizaje, donde los alumnos se les permite trabajar solos o por parejas. La otra, se utilizan recursos que estimulen las capacidades motoras, espacial, lingüística y visual. Siguiente, maestro, por favor. ¿Y por qué diversificar? Lo último que decía era, ¿por qué? Lo más importante, dice que permite a los estudiantes que trabajen juntos en grupos pequeños, da paso a experiencias comunitarias, contemplando las necesidades individuales. También decía que cuando los alumnos trabajan en las mismas tareas, pero en diferentes momentos, el trabajo de planificación para el docente se simplifica. También existe equilibrio entre la libertad de elección del alumno y las directrices que da la profesora o el profesor. Decía que, pues, aunque el niño puede elegir, pero el maestro ya lleva como preseleccionado lo que el niño va a elegir, entonces ya no los deja así como tan, sí libres, pero no tanto así como para que el maestro pueda como que moldear ese aprendizaje. Y la última decía que el docente se adjudica a los niños determinadas tareas de un centro de aprendizaje, pero pueden decidir volver a él. Si al niño le llamó mucho un centro de interés, puede decidir volver a hacerlo. Y esto, pues, es todo, compañeros de estos centros de interés. Es una buena propuesta, ese día lo platicábamos. Necesitamos ver cómo poderla adaptar en grupo, pero sí es muy buena. Es parecida al trabajo por proyectos, pero con otro enfoque un poco diferente. Sería todo, compañeros. Gracias. Bueno, en esta parte creo que ya lo comentó el maestro Jorge. Es una técnica muy flexible que va a permitir atender la diversidad. Y bueno, podemos aquí, se pueden utilizar las necesidades en este caso, pero se enfatiza directamente también en lo que es la atención, la motivación de nuestros alumnos.
igual ya la parte de los dos centros que está tanto el de aprendizaje como el de interés. Entonces, esto nos va a permitir enseñar, reforzar, ampliar conceptos o habilidades. ¿Y cuál va a ser el papel de docente en este sentido con la parte de los centros? Pues precisamente lo que comentaba, ¿no? Despertar el interés, considerar múltiples formas de considerar, en este caso, el material para la adquisición del aprendizaje, el de guiarlos, el de ir generando diversas tareas, el de impulsarlos para que ellos puedan compartir lo que aprendieron, considerar desde nosotros igual las diferentes actividades con grados o con diferentes niveles de complejidad, y igual la parte de los agrupamientos. Entonces es una parte elemental donde nosotros como docentes pues tenemos que tener ese papel, considerar todos estos elementos para que nos permita trabajar la parte de los centros. Gracias. Buenos días. El tema es puntos de acceso. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Gardner menciona que es una estrategia para dirigirse a los distintos perfiles de la inteligencia. Todos los estudiantes aprenden de manera diferente. En los puntos de acceso nos da diferentes formas de cómo se puede dar a conocer un tema tomando en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje. Siguiente. Bueno, aquí nos marca 5 puntos. El primer punto es el punto de acceso narrativo. Aquí, bueno, se presenta una historia o relato sobre el asunto o concepto a estudiar. Punto de acceso lógico cuantitativo, utilizando los números o un enfoque científico deductivo para aproximarnos al tema. Punto de acceso de sentido profundo. Examinando el vocabulario y la filosofía que subyacen en la materia. Siguiente. Puntos de acceso estético, centrándose en los aspectos sensoriales de la cuestión. Puntos de acceso experimental, utilizando un enfoque práctico. El estudiante pone manos a la obra, tratando directamente con los materiales que representa el objeto de estudio. Estos materiales también se adaptan a la experiencia personal del alumno. Siguiente. Bueno, nosotros aquí hicimos un ejemplo sobre este tema. Nos enfocamos a un tema en matemáticas, pusimos el propósito para guiarnos un poquito más con la actividad. El propósito es utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental, el cálculo escrito en las operaciones con números naturales, fraccionarios y decimales. El eje es número, álgebra y variación, tema, número. Siguiente, por favor. El tema que elegimos fue fracciones, se nos hizo más complejo en explicarlo aquí. Y pues el primer punto que decía, bueno, aquí conociendo las fracciones. Acceso narrativo, aquí nosotros vamos a utilizar un link con un video que últimamente pues nuestros alumnos se están adaptando o se están relacionando un poquito más con la tecnología. El tema anterior hablábamos sobre esta parte en la que nuestros alumnos tienen como más posibilidades de investigar más información, sin embargo, pues a veces no se utiliza. Bueno, entonces les proporcionamos un link en donde nos explica un poquito acerca del tema de fracciones, que cómo está dividido, cómo se llaman las partes, etcétera. Después aquí, bueno, este es el acceso narrativo. Después escribiendo nombres de fracciones. Este es el acceso lógico cuantitativo. Aquí ponemos una actividad que es escribe los nombres de las siguientes fracciones y en las tiras coloreando los rectángulos representando la fracción. Bueno, aquí ponemos esta actividad
más que nada para realmente ver que captaron la información que se les presentó en un inicio. Siguiente. El siguiente punto es: todo tiene un significado, acceso del sentido profundo. Aquí se basa un poquito más, que se les da conceptos más profundos y asimismo se les retroalimenta la información ya dada. Luego, explicando problemas, acceso estético, se les explicarán varios problemas donde se utilizan las fracciones. Para que sean más fáciles de recordar, se les implementa unos ejercicios que vienen en el libro de desafíos matemáticos del grado anterior. Bueno, aquí en este caso pusimos unos problemas que ya se habían solucionado. En este caso yo puse de tercero porque estamos dando cuarto. Entonces su memoria va a recordar un poquito más, y en caso de que no lo entendieron en algún punto en el ciclo anterior, ahorita sería como un poquito más enfocado y sería, lo entenderían de mejor manera porque ya tienen una información previa. Siguiente. Solucionando problemas. Aquí es el acceso experimental. Se les plantea problemas que están dentro de su entorno social. Ejemplo, Diana se llevó al mercado 4 docenas de rosas. Si vendió 3/6 de ellas, ¿cuántas rosas vendió en total? ¿Y cuántas docenas le sobraron? En nuestro caso, pues allá se dedican mucho al cultivo de flor. Nosotros pusimos este ejemplo, más que nada a veces casi todo lo que nosotros intentamos enseñarles a nuestros alumnos van enfocados a su entorno social. En estos puntos nos decía que no los podemos utilizar todos porque a veces unos son como un poquito repetitivos, pero sin embargo, desde mi punto de vista, pues ya los hemos utilizado. Aquí nos dice que diversificar el contenido o la información no utiliza. Bueno, es el contenido, y aquí nosotros utilizamos diversos materiales, ya sean de forma auditiva, visual o experimental. Cómo diversificar el interés y el perfil en los aspectos en el que, bueno, no es, aquí más que nada el interés y el perfil de cada uno de nuestros alumnos se enfoca en cómo diversificar. A veces nuestros pequeños tienen diferentes intereses, pero al final del día como que hay algo en común. ¿Por qué diversificar? Al presentar un tema de estudio a través de varias modalidades de inteligencia. Aquí se emplea la experiencia previa y las habilidades de nuestros estudiantes. Después, la siguiente, por favor. Bueno, como conclusión que nosotros llegamos fue a que la estrategia de puntos de acceso desde nuestro punto de vista siempre se ha trabajado en nuestra práctica docente porque se enfoca a los estilos de aprendizaje y cada docente siempre ha preparado sus clases basándose a ello. Siguiente. Listo. Dan. ¿Qué pasó? ¿No vas a dar la conclusión? ¿Algún comentario sobre puntos de acceso? Es que le toca a Toño. Pero ¿No está tiene Toño? problemas con su conexión. Está entrando y saliendo. Bueno, más que nada, esta estrategia pues nos invita a identificar qué es lo que vamos a pedirle a nuestros alumnos, ¿no? Bajo qué enfoque. Y bueno, como dice, como los ejemplos que ahí nos presentaron, solo intentar generar esta estrategia de una forma muy funcional. Dice que ya la hemos implementado, lo que hace falta es
que nos centremos bien en la esencia y pues la funcionalidad. Más que nada que esta esté aterrizada en el contexto, nada más. A continuación va a participar la estrategia de actividades escalonadas y nos va a apoyar la maestra Marlene y la maestra Alma. Gracias. No sé si la maestra Alma quiere iniciar o inicio, maestra, como guste. Maestra Marlene, iba a iniciar yo. Ok, sí, maestra, adelante, perdón. Perdón, es que no, nos habían comentado que no, que tenían una dificultad, maestra Marta, perdón. Ah, no, ya tengo rato conectada. Ay, Sí, ya muchas tiene rato gracias. conectada. Sí. Ok, bueno, a nosotros nos tocó las actividades escalonadas y pues bueno, esas actividades están planteadas para los estudiantes que tienen diferentes necesidades de aprendizaje. En nuestro grupo pues tenemos ese grupo que no es el mismo y no todos los niños aprenden al mismo ritmo. Entonces, estas son las mismas actividades que se presentan a los estudiantes, pero en diferentes niveles de complejidad o abstracción y con distintos grados de apertura para cada alumno. También, bueno, es la misma intención que proponemos en la actividad, pero con diferentes rutas de acceso según la dificultad que nosotros les planteemos. De igual manera, la educadora de esta manera potencia que el estudiante saque las nociones fundamentales por él mismo y que se enfrente a un reto a medida que sus capacidades pues le van apoyando. Para ello tenemos aquí pues un esquema en el cual determina lo que son los conceptos, las habilidades y las generalidades. En los conceptos, pues nosotros vamos a abarcar lo que es el contenido, los procesos o procedimientos que nosotros llevemos a cabo. Para esto, nosotros vamos a esperar un producto, que es lo que esperamos que el niño ofrezca. También vamos a reflexionar sobre el alumno, qué vamos a evaluar, su nivel de aptitud, sus intereses, el perfil de aprendizaje o el talento que el niño tenga. Nos vamos a basar en lo que son las destrezas, a lo mejor en algunas lecturas, alguna información. Es decir, todo lo que nosotros conozcamos de nuestros niños, pues nos va a servir para poder plantear estas actividades. También nos solicitan que nosotros como docentes creemos una actividad que sea interesante, que tenga un nivel, puede ser alto o bajo, de acuerdo al nivel de los alumnos. Y bueno, que esto sea por las habilidades que nosotros conozcamos o que tenga cada niño y que nosotros determinemos el grado de dificultad que tiene esta actividad. Puede ser una dificultad alta para los niños que pues nosotros creemos que son más altos en cuanto a contenidos, en cuanto a aprendizajes, en cuanto a habilidades, o una dificultad muy baja de acuerdo a nuestros niños. También nos menciona aquí otro tema que es ese aquí, clonar las actividades. Quiere decir que van a ser las mismas actividades, como se dijo en un principio, pero bueno, se va a ofertar diferentes materiales, por ejemplo, a lo mejor los básicos o los más avanzados para los niños que tienen un nivel más avanzado. También aquí nos dice que tiene que ver lo que es el contexto, que los conocimientos que el niño trae de casa también van a ser determinantes por el contexto en el que se desarrolla. Y el grado o la cercanía de la materia, de la experiencia personal de cada alumno. Es decir, cada niño trae diferentes conocimientos, a pesar de que a lo mejor todos estamos en una comunidad, todos tenemos diferentes conocimientos, habilidades o destrezas, en el cual nosotros como docentes nos vamos a basar para poder planificar nuestra estrategia. Creo que, bueno, de mi parte sería todo y nos va a apoyar la maestra Alma. Buenos días, compañeros. Por ahí le mandé otra presentación al maestro. No sé si la tenga. Muchas gracias. Bueno, ya en el ejemplo que nos maneja ahí de las actividades escalonadas, sobre el tema es el ozono. Nos dice que la señora Leitner quiere que cada uno de sus estudiantes
adquiera conceptos básicos sobre qué es el ozono y por qué es tan importante para la atmósfera. Basándose en la percepción de las necesidades individuales de sus alumnos, ella clonó una actividad. ¿En qué consiste esta? Siguiente, por favor, maestro. Primero, pues la hizo en modalidades, ¿sí? Fueron 4, nos dice, todos recibieron un conjunto de materiales impresos sobre información del ozono. A todos se les pidió que tomaran notas con la información básica suministrada a través de esquemas o ideas claves. Se les solicitó a los alumnos que usaran Internet para ampliar sus conocimientos, enviándolos a sitios diversos en cuanto a complejidad. Cada aprendiz trabajó con un compañero o 2 más para completar una misma versión. Siguiente, por favor. Y para poder llevar a cabo esta actividad, pues nos comenta ahí el texto que ella dividió a su clase en 4 grupos, que es aquí donde viene lo de las actividades escalonadas, ¿no? El primero fue el que tuvo mayor dificultad para comprender el tema. A ellos les pidió que elaboraran varios anuncios para televisión o la radio sobre la importancia del ozono. El segundo grupo fue aquel que tiene comprensión lectora y capacidad de asimilación, que eran un poquito más avanzados. Se les encomendó la realización de un sondeo sobre la conciencia del problema del ozono entre sus compañeros. El tercer grupo, que son alumnos con un nivel encima del curso en esta área, se conocen un poquito más allá, escribieron un ensayo expresando su opinión acerca del impacto negativo de la actividad humana en el ciclo del ozono. Y el cuarto grupo se les asignó la misión de realizar un debate sobre la existencia de un problema de ozono causado por la especie humana. Siguiente, por favor. Y pues aquí ya entra lo que son las 3 preguntas basadas en este texto que nos dice qué diversificar. Ella pues diversificó el contenido al ofrecer a sus alumnos materiales escritos de diversos niveles de dificultad y al proponerles páginas distintas de Internet. Pues ahí nos decía que dentro de las páginas, pues algunas les daban conceptos básicos, otras eran como para especialistas en la materia, de acuerdo al nivel en el que cada alumno se encontraba. Y pues ella también diversificó el proceso, pues al modificar el grado de apoyo proporcionado a los estudiantes para tomar apuntes, así como el nivel de complejidad y la abstracción de los productos. Siguiente, por favor. ¿Cómo diversificar? Ella atendió las diferencias de perfil de aprendizaje y de intereses, alentando a sus alumnos a explorar nuevas formas de expresión, variando el tamaño de los grupos, permitiendo el trabajo individual, proporcionando recursos audiovisuales o modificando el tiempo destinado a cada tarea. Siguiente, por favor. ¿Y por qué diversificar? Pues nos dice porque todos sus estudiantes capten lo que representa el ozono y el modo en que su presencia o ausencia les afecta. Y pues para que todos se esfuercen en manifestar su comprensión de los conceptos. Ahí pues cada alumno, para informar los resultados, eligieron pues diferentes formatos, dieron su papel de acuerdo a lo que les tocó. Y de este modo, pues la maestra logró que cada uno de sus alumnos, de acuerdo a su nivel, pues lograra el aprendizaje o adquiriera los conceptos de acuerdo al tema que ella estaba viendo. Siguiente, o creo que ya es la última. Es la última, maestra. Sí, ¿verdad? Bueno, pues eso sería todo, compañeros. Bueno, ya vimos directamente la parte de lo que son las actividades escalonadas. Si bien no hay una receta única para diseñar tareas escalonadas, pero sí hay pautas para planificarlo. Entonces, dentro de esas pautas ya lo fueron manejando, como son la parte de qué es lo que, o voy a seleccionar cuáles son los conceptos que quiero, o cuál va a ser el objetivo que quiero que logren todos. Y obviamente aquí, como lo comentaban, vamos a tener diferentes tareas, diferentes grados de complejidad para considerarlos.
Igual, una de las pautas también es pensar en los estudiantes ya al concluir al construir esa actividad. Y pues aquí también tenemos que considerar los medios de evaluación, sus intereses, sus estilos de aprendizaje. Y igual en este sentido, pues como comentaba la maestra, clonar en este caso las actividades de acuerdo a los grados de dificultad, y aquí, bueno, pues vamos a utilizar diferentes medios de materiales. Entonces, ¿cuál sería en este caso pues todo el papel que tiene el maestro? Pues precisamente eso, cuáles serían seleccionar las tareas, las modalidades, los tipos de agrupamiento que van a requerir desde el momento que estamos pensando en el perfil de aprendizaje, la parte de enfrentarlos a los retos, de apoyo, de monitoreo, de retroalimentación, de considerar esa evaluación formativa. Entonces, si bien esta estrategia, bueno, estas actividades escalonadas, pues nos van a llevar a garantizar a que los estudiantes con distintas necesidades de aprendizaje manejen lo mismo, nada más que en diferentes grados de complejidad y bajo diferentes rutas. Esto sería lo que son las actividades escalonadas. Gracias. Agradecemos al equipo que nos compartió lo que son las actividades escalonadas y bueno, vamos a cerrar esta sesión con la última estrategia que se denomina contratos de aprendizaje. Y bueno, esta fue trabajada por, bueno, ya está con nosotros el maestro Jonás, no. ¿Me puedes comentar, Juan? Ni el maestro Jonás, ni la maestra Maybelline. La Ok. maestra Rosaura se ha intentado conectar, pero supongo que tiene problemas con su internet. Sí, ya Ok. sé. Muy bien. Bueno, entonces yo les voy a apoyar a los compañeros maestros y bueno, vamos, la siguiente, por favor, Juan. Ahora bien, contratos de aprendizaje pues son una estrategia y pues lo más importante que es un contrato negociado entre el docente y el alumno. Es decir, que este vínculo que deben generar para el aprendizaje es indispensable. Ahora, se van a trabajar ciertos conocimientos o habilidades durante un tiempo determinado. Ofrece la oportunidad a los alumnos para tener más independencia y pues el uso de una serie de materiales que el docente puede proveer. Permite elegir ya sea la asignatura a estudiar, las condiciones de trabajo y el modo de expresar las conclusiones. Momento para trabajar y cómo realizar las actividades. Siguiente, por favor. Ahí también nos comentan algunas generalidades de lo que son los contratos de aprendizaje. La siguiente, porfa, Juan. Algunas condiciones que se deben cumplir. Obviamente, pues la función del docente es indispensable. Él es quien va a hacer la selección de lo que son los contenidos a trabajar, cómo él pretende que se trabajen y pues esto debe garantizar lo que es el aprendizaje. Esta parte pues nos habla de esa función que nosotros tenemos como líderes y pues que siempre debemos de estar pensando en el alumno. También dice que hay que definir qué habilidades se van a practicar y dominar y pues estas tienen que tener un contexto real. Propone una responsabilidad parcial del alumno sobre su aprendizaje. ¿Por qué es parcial? Obviamente, conforme vaya trabajando el docente, va a generar cierta autonomía en los alumnos y ya va a ser más fácil que las pueda ejecutar de forma autónoma. Dice, establece las condiciones sobre las actividades, es decir, qué tipo de tareas se van a ejecutar, los productos,
qué tipo de evidencias o producciones vamos a solicitar a los alumnos, y ahí se especifica plazos, o sea, cuándo hay que entregarlo, y los criterios de calidad y forma de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que no nada más es entregar, digamos, el cartel, vaya, sino que tiene que tener ciertos elementos para que pueda tener digamos, la calidad necesaria de lo que estamos buscando. Ahí también se van a agregar aquellos aspectos positivos, qué vamos a lograr, qué habilidades se van a desarrollar con esto, y los resultados negativos, es decir, si estamos incumpliendo algunas de las condiciones, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que perfila criterios de evaluación de calidad. Hay que ser muy claros en esta parte porque de inicio pues tenemos que dar a conocer a nuestros alumnos, porque pues esto les va a permitir lograr cierta calificación o valor, o como lo vayamos a evaluar. Dice que muy importante, al igual que los contratos que nosotros manejamos en otros contextos, también debe tener las firmas de ambos contratantes. La siguiente, por favor. Nos dice ahí acciones sugeridas. Estas acciones sugeridas tienen que ver con un poquito de lo que venía en el ejemplo, y dice que debemos hacer una evaluación diagnóstica, es decir, identificar cuál es el perfil de nuestros alumnos. Obviamente tenemos los niveles altos, un nivel medio y un nivel bajo. Es ahí donde podemos también identificar cuáles son las barreras para el aprendizaje que podemos encontrar en el contexto que merman esta parte del aprendizaje. Obviamente tiene que haber una planificación previa sobre estos. ¿Por qué? Porque nosotros ya debimos de haber hecho una revisión de esta parte curricular y pues vincular con este diagnóstico que tenemos de los alumnos. Y pues ahí se identifica qué es lo que queremos lograr. Y dice que vamos a iniciar con una instrucción con toda la clase, introduciendo algunos elementos o conceptos para ir familiarizando lo que vamos a trabajar. Luego dice que habrá algunas lecciones o actividades que se realizarán todos de manera general y otras se puedan trabajar en equipos. Obviamente aquí habrá diferentes grados de dificultad. Dice que la mayoría, bueno, digamos esta parte introductoria, y después nos vamos a ir como tal a la actividad del contrato, que es ahí donde va a tener más peso nuestra actividad, porque es una plantilla que tiene una serie de casillas donde nosotros vamos, digamos, calificando si se está cumpliendo o no la actividad. Ahí dice que es una breve explicación de la actividad, pero obviamente tendremos que nosotros explicarles en qué consiste este contrato y cómo se va a llevar a cabo a nuestros alumnos. Determinación de los momentos para aplicarla, y al finalizar cada casilla archivar en una bandeja. Es decir, si en una casilla dice que vamos a hacer una lectura de un texto y vamos a, digamos, responder un cuestionario, digamos, yo ya hice mi lectura, ya respondí mi cuestionario y voy a llevar a un lugar específico mi actividad terminada. Asimismo, pues calificar si la elaboré. Dice que se pueden utilizar varias plantillas, es decir, puedo tener de preferencia de inicio 2, 3 o 4. Esto es dependiendo de la funcionalidad de estas, es decir, podemos empezar con 2, que son para alumnos que están en un punto intermedio alto y un intermedio bajo. Ajá. Y así vamos a poder agregar tantas plantillas como sean necesarias. Dice que ahí va a agregar algunas casillas en blanco donde los alumnos puedan agregar algunas otras tareas que puedan favorecer el cumplimiento de este. Dice que la evaluación se va a hacer en 3 formas. Una que tiene que ver con el desempeño durante el proceso, cómo observamos que lo ejecutaron y demás. 2, una evaluación de la tarea terminada. ¿Qué tipo de calidad me está ofreciendo ese trabajo? Y 3, una
evaluación o coevaluación. Yo, alumno, voy a observar mi trabajo y voy a verificar si cumple con los criterios que en algún momento se designaron para ese producto, y coevaluación, mi compañero me va a apoyar evaluando si yo lo estoy ejecutando. Dice libertad y responsabilidad en la planificación de los plazos para realizar el trabajo. Dice que la diversificación, el tipo de contrato, pues es una serie de instrucciones y actividades a realizar que dan la oportunidad de practicar habilidades y atender las diferencias. Y la siguiente, porfa, Juan. Vienen las 3 preguntas clave y dice que coincide con todas las estrategias, que pues se van a diversificar los contenidos, los aprendizajes esperados y los materiales. En los procesos, ¿qué? Pues modificar las instrucciones que vamos a dar dentro de ese contrato. Todos practican los mismos conceptos básicos y practican las mismas habilidades o destrezas. ¿Cómo diversificar? Pues obviamente vamos a partir del diagnóstico, y dice que en función de las capacidades de cada uno. ¿En qué sentido? Pues en el contenido, tipo de indicaciones y materiales distintos que vamos a proveer de acuerdo a las características. Intereses, pues el alumno va a elegir en qué momento ejecuta una u otra tarea. Dice, el perfil de aprendizaje es el estudiante el que decide cómo y cuándo realiza las tareas. ¿Por qué diversificar? Cuando uno se compromete con el contenido en el nivel de sofisticación con el que se encuentra cómodo. Equilibrio entre la instrucción a toda la clase y el contrato de trabajo. Eso es lo que se busca. Siguiente, por favor. Viene un ejemplo que fue tomado de una escuela de Progreso Hidalgo. Y bueno, este es, un ejemplo aplicado a alumnos, y pues tiene la parte de la presentación. Dice prepararme para aprender, hacer mis deberes, hacer llegar las tareas a mis maestros, estoy de acuerdo con, y bueno, vienen las indicaciones para el tipo de calificar. Vienen ahí algunas tareas que refieren y bueno, la intención es que yo lo que veo de beneficioso en esta es que nos puede ayudar a favorecer que los alumnos se comprometan. Yo creo que esa parte de la motivación es la que en este confinamiento es la que está más afectada. Entonces, me parece una buena estrategia para motivarlo al alumno, y pues trabajaremos pues el fortalecimiento de sus habilidades. Es ahí donde nosotros como docentes tendremos la posibilidad de generar las plantillas necesarias de acuerdo a las características de nuestros alumnos, trabajando el mismo contenido y pues favoreciendo aquellas habilidades en las que se necesita fortalecer. Entonces, esta es la estrategia contrato de aprendizaje, y pues sería todo. Bueno, en esta parte de los contratos de aprendizaje, como ya lo habían comentado, es un acuerdo, una negociación entre el educador y el estudiante. Va a ofrecer la libertad para la adquisición de conocimientos y destrezas en un tiempo determinado. ¿Qué nos van a permitir? Pues en este caso van a permitir especificar, o bueno, como docentes, especificar el contenido. También la parte de presuponer en este caso la responsabilidad del estudiante. Igual definir las habilidades que hay que practicar y dominar. Otra sería la de determinar las condiciones de trabajo que dure el contrato. Y pues en este caso vamos a ver los contratiempos, el plazo, deberes y las tareas en clase. También en este sentido debe establecer las consecuencias positivas que llevarán al cumplimiento de las tareas, pero también los resultados negativos. También ahí como docentes vamos a determinar las actividades a realizar y fijar los parámetros de estas. Y también vamos a considerar cuáles van a ser esos criterios de evaluación que se utilizarán.
y no aquí teniendo y considerando lo que son las firmas para ese acuerdo, para esa negociación, tanto del estudiante como del profesor. Entonces, esto va a permitir cierta libertad para lo que es la adquisición, en este caso, de los conocimientos. Ahora bien, si me apoyas, Juan, con la presentación 1, por favor. Bien, vamos a dar continuidad a nuestra agenda de trabajo. Ya realizamos como tal las exposiciones de cada uno de los equipos, que es el punto número 3. Agradecemos a cada uno de ustedes, a todos y cada uno de ustedes por haber trabajado y colaborado con este trabajo. De antemano, pues también agradecemos a los compañeros que no están presentes, tanto maestros de grupo como al personal de USAER, que por cuestiones de dinámica de trabajo no pudieron acompañarnos el día de hoy. Bien. Ahora el punto número 4 tiene que ver con las conclusiones. Y bueno, yo haré un breve comentario y el maestro Juan dará continuidad a este. Y bueno, considero que estas estrategias que nos compartieron el día de hoy los compañeros maestros, pues nos dan cuenta de algunas que son sencillas, otras más que requieren más planificación, pero al final todas tienen el mismo propósito, generar aulas diversificadas, y pues este es un proceso gradual. No podemos decir que ya para marzo vamos a tener aulas diversificadas en la Dr. Gustavo Vaz, sino más bien iniciar reconociendo qué podríamos implementar y que sería funcional en relación al contexto que tenemos ahorita. Pues tenemos la situación de confinamiento, pues obviamente es complejo, digamos, la aplicación de algunas. Sin embargo, pues lo importante sería iniciar a incluir algunas de estas para que en algún momento dado, de manera presencial, poder incorporar otras y ver, pues como dijo en algún momento Juan, pues la funcionalidad. Y pues no somos docentes acabados. Yo creo que siempre estamos en constante aprendizaje y pues nos ayudaría mucho. Yo vinculo estas estrategias pues con 2 puntos. El primero es que con los elementos que ustedes ya nos compartieron de qué diversificar, cómo diversificar y por qué diversificar, tiene que ver mucho con algunos de los elementos que contemplan los principios DUA, y más que nada algunos puntos de verificación. Pero bueno, ya no lo comentará a detalle el maestro Juan. Y bueno, también el segundo punto que quiero comentar, que estas estrategias, digamos que yo las observo como complementarias, digamos, puedo usar una y complementar con otra. Y también estas, pues en algún momento, digamos, del ciclo escolar pasado trabajamos otro proyecto de estrategias diversificadas. Entonces, yo los invito a que podamos conocer estas con más detalle, pues, y que las relacionemos con las que las que se intentaron trabajar en el ciclo pasado, y pues estaremos también retomando esas, como son de igual forma, pues DUA, Proyecto Roma, Relación Tutora, Aprendizaje Cooperativo, y si me falta una, me apoya Juan. Pero yo creo que estas hacen uso de alguna de las que estamos observando el día de hoy. ¿Sale? Muchas gracias y bueno, doy la palabra al compañero Juan. Bueno, ya la compañera Nancy ya comentó todo. Ustedes han realizado a lo largo de toda su práctica docente un excelente trabajo
la actitud proactiva, la versatilidad de cada una de sus planificaciones, pues hacen ver el interés y la vocación por todos aquellos niños. Estas estrategias únicamente dan paso para poder, como su nombre lo dice, diversificar. Si en algún momento nosotros conocemos que no podemos con un niño porque tiene problemas de conducta, no podemos con un niño porque está muy rezagado, no podemos con otro porque la situación familiar le impide aprender, pues bueno, estas estrategias nos ayudan a también hacer más versátil nuestro estilo de enseñanza, como lo venimos platicando en la sesión número 1. Para todos los que estamos y seguimos dando continuidad al taller DUA que se está impartiendo, que ahorita ya vamos en la sesión 4, que es la última, va a ser la de planificación. Precisamente hemos comentado en cada una de las sesiones el por qué, el cómo y el qué diversificar, ¿sí? Cuando vamos viendo los ejemplos, cuando vamos aterrizando a los puntos de verificación, pues cada uno de ustedes se va dando cuenta que no es ajeno a lo que hacen diario, que no es ajeno a su quehacer docente. O el día de hoy también lo comentaron, consideramos que eso ya lo hacemos. Entonces, dentro de eso ya lo hacemos, ¿qué nos falta? ¿Qué sí estamos realizando? ¿Qué productos sí estamos teniendo de esa evaluación sumativa o formativa que estamos dando, o que estamos enviando, o que estamos recibiendo? Y dentro de todo eso, pues hacer un pequeño análisis y una reflexión de si pongo en práctica alguna de estas estrategias, ¿qué voy a perder? ¿Qué sería lo peor que tendría que hacer? Si a lo mejor ya el sistema educativo viene muy rezagado dentro de los 80, 60 años de continuidad de historia, ¿por qué no realizar un parteaguas, no? ¿Por qué no decir que la doctor Gustavo Vaz de Sacango la Alta quiere y comenzará o comenzaremos a transformarnos todos para poder tener esa aula diversificada al cabo de algunos años? Sería mi comentario final con respecto a lo que trabajamos con el equipo de estaciones de aprendizaje, con la maestra Giovanna y con la maestra Jessie, a reflexionar, a cada uno ver que todas estas estrategias las ponemos en práctica en algún momento, ponemos en práctica algún punto específico, pero ¿qué es lo que tendríamos que realizar para poder implementar, ganar o perder? Pues sería lo de menos, ¿no? Pues muchísimas gracias, compañeros. Yo agradezco la atención prestada, la colaboración y la participación activa de cada uno de ustedes. Por supuesto, nuestros compañeros que no estuvieron el día de hoy presentes por alguna situación específica. Y pues damos la palabra a la maestra Nancy o a la maestra Marlene para el cierre de esta sesión. Maestra Marlene va a comentar algo, si no me iré a los acuerdos. No, nada más agradecer, maestros, su participación a esta segunda sesión y bueno, pues en la parte de fortalecer más nuestras prácticas inclusivas. Muchas gracias, maestros, y excelente día.